Sí, muy buenos días. En primer lugar, pues agradecerles eh, que nos sigan en esta travesía sobre el tema de finanzas híbridas. Es un gusto y un honor poder platicar con ustedes y compartir pues esta experiencia y este conocimiento que los años en el sector financiero me han brindado. Y vamos a, como decía mi hijo Roberto, efectivamente, hasta ahorita hemos visto el tema de la oferta financiera. Hemos visto banca de desarrollo, banca múltiple, hemos visto Banco Mundial, bancos internacionales, hemos visto fondos de inversión de impacto, etcétera. La playa de instrumentos financieros disponibles para precisamente lograr el objetivo de lo que nosotros, o lo que la literatura o lo que las tendencias definen como finanzas híbridas. Pero esa es una parte de la historia. Como todo mercado tiene su oferta y su demanda. Y ahora lo que vamos a platicar con ustedes, y nuevamente les agradecemos que nos escuchen y que participen, vamos a hablar del tema de la demanda. Y es un tema muy fuerte porque si en general era un tema, pues por razones de los restricciones que había para la parte financiera, era crítico, ahora con el tema de la pandemia todavía lo es más. Y ustedes van a ver en la última parte de esta presentación cuáles son los efectos que ha tenido sobre las empresas este fenómeno que estamos viviendo. Déjeme simplemente para ponernos, como dicen, en la misma sintonía, voy a platicar, pues esto es muy rápido, ya lo hemos platicado muchas veces, pero pues sobre todo en abono de las nuevas personas que nos acompañan, pues ¿qué queremos decir por finanzas híbridas? ¿Se acuerdan que decíamos que eran tres elementos fundamentales? Pues el primero era la disponibilidad de financiamiento y fondeo, el segundo era mezclarlos de forma óptima y la tercera era para detonar el impacto social y la mitigación del impacto ambiental. El tema privado, entre comillas, pues eso está muy tratado, la mayoría de las entidades financieras lo tienen perfectamente detectado, pero aquí lo que nosotros estamos planteando es, bueno, está bien, ya tienes buenos ingresos, funciona bien, es rentable, pero ¿qué efectos tiene sobre el sector social y la mitigación? Y este es un tema no solamente importante para los que están dando el financiamiento, sino también es muy importante para los que lo están recibiendo, porque hay muchas empresas que están haciendo una buena actividad, pero que solamente es visible su visión, entre comillas, de rentabilidad privada, cuando en realidad tienen muchos aspectos sociales muy importantes que no se han visibilizado. Entonces, esto es finanzas híbridas. Ahora, repito, simplemente para dar los elementos fundamentales, pues la idea de que en general los proyectos que llamaríamos de conservación, por ejemplo, pues son vistos o eran vistos con cierta suspicacia y el tema era, bueno, está bien, es rentable y al final, pie de página, no hay problema, no crea un problema ambiental, etcétera, pero esto ya desde luego dejó de ser suficiente por las condiciones que vivimos. También la idea es que la gran masa de recursos financieros internacionales que revisamos, como ustedes recuerdan, en los cursos, en las sesiones anteriores, pues ofrece unas grandes oportunidades de financiamiento para complementarlo con los recursos nacionales y desde luego movilizar el capital privado. Eh, las, los países están muy limitados en sus presupuestos porque están atendiendo el tema de salud, pero hay otros recursos que están etiquetados para el tipo de planteamientos que hacemos aquí y por lo tanto hay que aprovecharlos. Y otra cosa, pues también eh, eh, hacer esta mezcla, ¿verdad? De crédito, fondos de inversión y subsidios. Normalmente, cuando se piensa en financiamiento,
casi el 90% de la gente piensa en crédito, pero como vamos a ver ahora, el crédito como tal es insuficiente para satisfacer la demanda de las empresas o no tiene las condiciones para hacerlo, y en el caso de México esto es muy claro. Entonces, lo que estamos buscando precisamente es cómo hacemos esa mezcla y otra vez estos instrumentos públicos y privados, cómo se pueden mezclar. Para terminar un poco la revisión, es entonces, ¿por qué son importantes finanzas híbridas? Porque si en general eran importantes, ahora son críticas para integrar los llamados indicadores ESG, o sea, ambiental, social y gobernanza, environmental, social and governance, pero que a su vez generen retorno a inversión o rendimientos financieros. O sea, si estamos buscando el mejor de los mundos, ya ninguno de ellos por separado parece ser suficiente para satisfacer lo que las sociedades están pidiendo ahora. Muy bien. El contenido del curso, pues las personas que amablemente nos han acompañado en el mismo, vimos la introducción, estructura del sector financiero mexicano, hablamos de indicadores macroeconómicos y microeconómicos, hablamos de la banca de desarrollo, la banca internacional, los modelos de financiamiento para proyectos de inversión y la participación de inversión de fondos de inversión tradicionales y fondos de inversión de impacto. También vimos el tema de los fideicomisos, sobre todo los privados, para fortalecer los modelos. Y ahora vamos a ver la tipología de empresas y proyectos demandantes de modelos de finanzas híbridas. Esta parte todavía nos falta y ojalá nos puedan acompañar hasta el final de este largo camino, pero esperamos que sea productivo para ustedes, fundamentalmente, que nos acompañen. Muy bien, ¿qué es una tipología? Bueno, una tipología, pues como ustedes saben, no es más que un esquema, una forma de estratificación en la que en lo que hace el que desarrolla la tipología, busca de las observaciones de una población, en cuáles son los rasgos en que uno pudiera agruparlos, como dicen, hacer los clústeres. O sea, este grupito lo jalo para acá, este grupito lo jalo para acá, este grupito lo jalo para acá, y el tema fundamentalmente es maximizar la diferencia entre los grupos, porque lo que estamos buscando es que el grupo sea lo más homogéneo posible. O sea, que esté compartiendo ciertas características que lo distinguen, que lo diferencien de los otros grupos y que por lo tanto cuando uno aplique políticas o apoyos o se refiere a ellos, sepa que sean aplicables a la mayoría, ¿verdad? Por decir algo, si utiliza uno conceptos estadísticos, hace uno lo que llaman un análisis de clúster y entonces fundamentalmente es agrúpamelos a las observaciones de tal forma que se parezcan más entre ellos que con el resto de los otros grupos. En ese contexto, entonces la tipología o estratificación, como le quieran llamar ustedes, pues más sencilla es por sector, ¿verdad? Bueno, sector primario, actividades principales, utilizan la naturaleza, se dedican a explotación de recursos naturales para obtener como resultado materias primas para el consumo directo o para ser utilizado para el sector secundario. Es decir, ahí lo que tienen ustedes es el tema del sector agrícola, ganadero, el sector pecuario, forestal, minero, pesca, acuacultura, o sea, todos estos temas que tienen que ver con aprovechamiento de la naturaleza en el mejor sentido de la palabra, que desgraciadamente no siempre ha sido así, ¿verdad? Pero esencialmente esta estratificación lo que hace, trata de decir, bueno, ¿en qué se parecen todas estas empresas? Bueno, que todas aprovechan elementos de la naturaleza y hacen un tipo de explotación de recursos naturales. Y bueno, así está definido por la literatura, yo le llamaría al aprovechamiento de recursos naturales, porque otra vez hay que, desde el lenguaje, hay que ser claros qué es lo que queremos decir y cuál es la intencionalidad. Decía Heidegger, Martin Heidegger, el gran filósofo alemán del siglo XX, que las cosas se nos presentan, están a la mano, dice él, surhanden,
y están ahí para que uno las aproveche, pero uno es el que le da la intencionalidad, uno es el que define. Está un martillo, bueno, está el martillo, yo para qué lo quiero, bueno, porque voy a clavar, pero uno define esa intencionalidad de entrada, y así en esto que estamos viendo, la estratificación tiene una intencionalidad, no es neutro, hay un objetivo definido atrás de esto. El sector secundario, pues ya saben, todo es el tema de transformación, bienes manufacturados, y es toda la industria de transformación, y pues lo que tienen en común es por definición el tema de transformación. Toman materias primas, las transforman y las envían al mercado. Y el sector terciario es un sector que, como ustedes saben, ha ido creciendo a medida que se desarrollan los países. En algunos países hay una tercerización, que lo que dice es que la mayoría del PIB se desarrolla en este sector, y incluye pues todo el tema de servicios, bueno, incluye comercio, servicios pues de todo tipo, ¿verdad? Entonces, estos son una estratificación elemental en términos de la tipología de las empresas, pero resulta, y esto ya es una observación que se menciona en la literatura y que yo también comparto, que podríamos hablar de algunos sectores mixtos. Por ejemplo, la economía rural incluye más de 33,000 empresas que llevan a cabo actividades diferentes a las propias del sistema agroalimentario, y que están localizadas en poblaciones de menos de 50,000 habitantes. Y vean ustedes, ahí tienen sector manufacturero, tienen comercio, tienen construcción, o sea, tienen una serie de actividades que no son exactamente agricultura, no son exactamente tema pecuario, no son tema forestal, pero sí son actividades conexas, que están relacionadas y que se llevan a cabo, esta es la definición, en poblaciones de menos de 50,000 habitantes. Alguien diría, bueno, pero es que el sector rural, por el censo, lo define por poblaciones de menos de 2,500 habitantes. Bueno, eso es correcto, pero otra vez, uno hace su propia estratificación con el propósito y la intencionalidad de mostrar que hay algo en este sector rural que lo hace homogéneo. Algunos le llaman sector rural y agroindustrial, y es totalmente correcto porque denota la complejidad del mismo. Esta es una primera, vamos a llamarle aproximación muy elemental, una forma de estratificar o de sectorizar nuestra economía en primario, secundario, terciario y mixtos. A mí se me ocurrió lo integré, pero ustedes pueden inclusive pensar como en teoría de conjuntos, ¿verdad? Son tres conjuntos, pero no son disjuntos, hoy hay intersecciones entre ellos, y entonces uno puede hacer su propia estratificación de acuerdo a sus objetivos. Ahora, comenzando por el sector primario, obviamente también por temas de financiamiento, que es el tema que nosotros, y apoyo que aquí que es lo que estamos atendiendo, también las entidades hacen una estratificación adecuada a sus necesidades, adecuada a su objetivo, adecuada a su misión. Estoy poniendo tres, hay más, desde luego, pero estos me parecieron interesantes. Una es el caso de FIRA, que como ustedes recuerdan, FIRA son los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura del Banco de México. En realidad es un fideicomiso, ¿verdad? Que tiene, ya hemos visto todo el tema de los fideicomisos, tiene su fiduciario, tiene el fideicomitente y tiene los fideicomisarios. En realidad pues son los productores propiamente, o las entidades del sector rural. Entonces, el fiduciario, pues ya saben, es el Banco de México, pero en fin, lo que quiero decir es que ellos definieron este tipo de estratificación que han ido modificando. Yo estuve en FIRA trabajando cerca de 15 años, y bueno, en ese tiempo se fueron ajustando las cosas, no utilizan un criterio sencillo, pero puse aquí la parte que en sus reportes ellos hablan como uno de los principales criterios: el tamaño de empresa del beneficiario suscrito al programa. El PD1, el PD2, el PD3, antes había el productores, el PBI, productores de bajos ingresos,
y entran también en una dinámica empresarial, microempresaria, empresa familiar, pequeña empresa, mediana empresa, etcétera. No voy a analizar cada uno de los estratos, simplemente lo que quiero mostrar es que es una forma de estratificar de acuerdo a sus objetivos. Acuérdense, esta es una banca de segundo piso, trabaja con la banca comercial fundamentalmente y con intermediarios financieros no bancarios. El Banco Mundial tiene otro objetivo y entonces ellos sí reconocen, ¿verdad?, en sus estudios que que hay que dar un sentido al sector rural porque es un espacio que hay que entender que tiene una serie de conexiones y que, por lo tanto, eso implica ciertas relaciones entre los que habitan en el espacio que hacen, que homogenizan diferente tipo de estratificación. Ellos plantean a los agricultores, microempresarios, empresas agrícolas y empresas no agrícolas, porque reconocen que en el sector hay una multitud, ¿verdad?, de pequeñas empresas, por ejemplo, las que venden fertilizante, los que venden la maquinaria, los que desarrollan la agroindustria, los que tienen que ver, bueno, los que son propiamente los productores como tal, ya sean los campesinos o agricultores más amplios, etcétera. Entonces, este mundo es un mundo amplio, complejo, que requiere hacer esa estratificación. ¿Cuál es el objetivo de esa estratificación? Bueno, en el caso del Banco Mundial es identificar cuáles son los elementos que condicionan la posibilidad de la apertura al crédito, ¿verdad?, al financiamiento, tanto en crédito como en inversión. Entonces, eso es lo que ellos tienen en mente. La FAO lo ve un poco diferente porque ellos dicen, no, y los estudios que han hecho sobre el caso de la agricultura mexicana, me refiero, consideran como la variable, no la única, dentro de sus indicadores, las ventas realizadas por las unidades económicas. Y entonces, lo que están pensando es la diversidad de instrumentos que pueden aplicarse a cada uno de estos estratos. Familiares, subsistencias, en vinculación al mercado. Ustedes los pueden ver. Por cierto, esto ustedes la tienen a la mano, la presentación, entonces ya con calma pueden revisar cada uno de los estratos y lateralmente ver, digamos, dentro de la literatura, qué es lo que cada uno de ellos está proponiendo. El único tema que quiero mencionar aquí es la idea de lo que es la estratificación y la diversidad. Voy a poner un ejemplo, es muy sencillo, muy cotidiano, pero cuando ustedes piden un crédito, por ejemplo, al banco, bueno, atrás de la solicitud, que ustedes saben que cada vez es más sencilla, porque les piden 2, 3 datos críticos, existe una metodología que es exactamente la misma. Es una estratificación. Y a veces, sobre todo en el caso de créditos al consumo, se maneja como una situación que se llama teoría del umbral. La teoría del umbral dice que uno puede acercarse a entrar a una habitación y bueno, está uno a 1 metro, está uno a 50 centímetros, está uno a 20 centímetros, pero realmente sigue estando uno fuera de la habitación. En el momento que cruza el umbral, ya está dentro de la habitación. Es un cambio, pasa de un cambio acumulativo cuantitativo a un cambio cuantitativo a un cambio cualitativo. Y entonces tienen ellos y manejan lo que le llaman ecuaciones o funciones discriminantes que discriminan, en un buen sentido de la palabra, aquellos sujetos que son elegibles, aquellos que no son elegibles, ¿verdad? Oye, pues me diste 4 o 5 variables tuyas, alimenté mi base de datos y me encontré que pues no eres elegible porque no cruzas el umbral que yo exijo para que yo te dé el crédito. Entonces, ahí es una situación más de tipo que llamaríamos 0-1. Claro, en el caso de producción es diferente porque es más gradual, pero bueno, el tema que yo quería plantearles es que el tema de estratificación está presente en toda nuestra vida, ¿verdad? Y por lo tanto es un tema que
se refleja evidentemente en las empresas. Vamos al tema del sector secundario y terciario, y la primera tipología o estratificación que se ha hecho, pues la que ustedes conocen, es aquella que tiene que ver con su plantilla laboral, microempresas de 0 a 10 empleados, empresas pequeñas hacen una diferenciación de 11 a 30 personas, dependiendo del sector industrial y servicios, o en el caso de, perdón, industrial y servicios hasta 50 personas. Las empresas medianas, empresas más grandes en número de trabajadores, y ahí pueden ver ustedes los datos, ¿verdad? 31 a 100 el sector comercio, 51 a 100 el sector servicios, y finalmente 51 a 250 el sector industrial, y bueno, las grandes es el resto. Pero, otra vez, ¿se acuerdan ustedes que en el caso de la FAO dijo, no, es que no es un tema de tamaño, es un tema de tamaño y de ventas, es un tema de cuánto vendes, porque esa es una verdadera medida de la escala de tu empresa. Y por lo tanto, yo te voy a dar apoyo financiero, ya sea vía subsidio, vía crédito, vía inversión, tomando en cuenta el tamaño de tu empresa. Entonces, hubo cambios y se hizo una forma diferente de medir o generar la estratificación, que es un criterio dual. El criterio dual lo pueden ver ustedes ahí. El puntaje de la empresa es el número de trabajadores por 10%, más el monto de ventas anuales por 90%, el cual debe ser igual a menor al tope máximo combinado de su categoría. Bueno, cuando lo leí originalmente dije, bueno, está bien, pero a ver, dámelo en numeritos para que me quede claro. Entonces hice un pequeño ejercicio. Ahí está en la tabla, por cierto, que se plantea. Ahí lo pueden ver ustedes. Micro, para todos los sectores, hasta 10, hasta 4 millones de ventas anuales, y el tope máximo combinado es 4.6. Y entonces ahí tienen ustedes pequeña, el tope máximo es 93, tope máximo 95, la mediana 235. Y dije yo, bueno, ¿y de dónde sale esto? ¿Cómo lo calcularon? Y bueno, aparentemente es muy sencillo porque ahí está la fórmula. Entonces, puse a disposición este pequeño ejercicio donde, pues, con Excelito, así muy de cuates, ¿verdad? Precisamente hago lo mismo. Bueno, dice, puntaje de la empresa es número de trabajadores, entonces la calificación es 10. El ponderador es 10%, o sea, 0.1. Monto de ventas son 4 millones, ahí lo tengo el 4, es la calificación de ventas. ¿Y cuál es el ponderador? Es 0.9, o sea, 90%. Me da el índice, o sea, multiplico 10 por 0.01, 4 por y me da el 460. Ah, pues ya lo entendí. Ahí está el 460. Es el tope máximo combinado. Desde luego, si bajara el número de trabajadores, pues no se acerca, no necesariamente es 460, es menos que eso. Pero esto ejemplifica muy bien el concepto que hemos estado platicando de la idea de estratificación, porque vean ustedes, antes el criterio era número de trabajadores, pero ahora resulta que ¿qué ponderación le están dando al número de trabajadores? 10%. Dijeron, no es tan importante eso. Para mí, dice implícitamente la metodología, lo más importante son las ventas y le doy un peso del 90%. Esa es una definición, otra vez, que tiene que ver con la intencionalidad cuando uno hace una estratificación, pero ejemplifica perfectamente un tipo de indicadores compuestos que se utilizan, y ya no solamente en la academia, que como dicen, who cares, ¿verdad? Sino se utilizan en el mundo real, y en el mundo real entonces, porque esto tiene que ver con apoyos, o sea, no es simplemente, bueno, qué bonito, qué bueno, qué bonito está, no, esto tiene que ver con cuántos recursos te voy a dar si calificas, como el banco, si eres elegible, si pasaste el umbral, entonces sí te doy, si no, olvídate. Y aquí les pongo otro ejemplo, ahí está, este es el caso, ¿se acuerdan? Este era el caso de la micro. Ahora vamos a la pequeña comercio. Como ven, cambié el número de trabajadores
cambié las ventas y los ponderadores se mantuvieron constantes y entonces el valor que me da es 93. Aquí lo tienen ustedes. Si ustedes se van otra vez, ahí está, lo pueden ver el 93, ¿verdad? Y así lo siguen, es un Excelito, no tiene ninguna complicación. Bueno, no tiene ninguna complicación para plantearlo, pero sí lo que es grueso es esa decisión de la ponderación, porque cuando ustedes hacen precisamente una estratificación, inevitablemente los criterios tienen que introducir su propia, vamos a llamarle, subjetividad, que es lo importante. Hay herramientas estadísticas que permiten hacer este tipo de cálculo de los ponderadores, no en base a lo que yo quiero, sino en base a que me muestre que los que participan, que están en este grupo, efectivamente son homogéneos. Efectivamente les estoy dando un apoyo y el efecto del apoyo va a ser más o menos el mismo para todos. ¿Por qué? Porque hay un nivel de homogeneidad. Entonces, este análisis estadístico permite ya no partir, ¿verdad?, de una subjetividad, de pongo el ponderador, sino de la experiencia previa, ¿verdad? Más concepto aristotélico que platónico, ¿verdad? Más la idea de la parte empírica. Entonces, bueno, este es un tema más que todo de estadística y cuando ustedes gusten, pues tenemos ahí una presentación de estadística para no estadísticos, donde vamos en detalle. Pero vean ustedes, esto es el tema de cómo la estratificación está ligada precisamente a este tipo de análisis. Bueno, de acuerdo a esta estratificación, entonces vean ustedes la composición de las empresas grandes, medianas en número de establecimientos. Y bueno, es evidente que el mayor número de establecimientos son las microempresas. Y pues obviamente no es un tema trivial, porque lo vamos a ver al final, tiene que ver mucho con situaciones de estrés, tiene que ver mucho con quiénes van a salir más afectados cuando estamos en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. No todos son iguales, porque precisamente por definición de la tipología, estamos diciendo que unos tienen esas relaciones entre ellos que los hacen sufrir más impactos de la situación que vivimos que otros que tienen características que comparten entre ellos que les da mayor resiliencia, ¿verdad? Vean ustedes entonces que el tema de que son muchos o pocos va a tener consecuencias y consecuencias, desgraciadamente, algunas muy trágicas. Bien, también puse aquí una tipología de empresas por figura empresarial, ¿verdad? Bueno, es un tema desde el punto de vista más jurídico, no voy a entrar mucho en detalle, pero simplemente esto se rige por la Ley General de Sociedades Mercantiles y hay diversas sociedades mercantiles. Ahí tienen ustedes, las pueden revisar. Le agregué la asociación civil, que no es estrictamente una sociedad mercantil, pero es muy importante porque representa una forma de actuar. Quizá en la que yo llamaría más la atención es la 4, que es la sociedad anónima, que ha tomado diversas variantes. Sociedad anónima de capital variable, sociedad anónima de capital variable promotora de inversión, que está cambiando también el ambiente, digamos, de inversiones por un cambio en la Ley General de Sociedades Mercantiles que permite este tipo de situaciones. Pero simplemente es otro ejemplo de estratificación, ¿verdad? Aquí, esta parte ya la habíamos revisado, la estoy presentando quizá un poco diferente, pero ¿se recuerdan ustedes cuando hablamos de fondos de inversión y hablamos que los requerimientos de capital variaban por la etapa del proyecto en la que se estaba llevando a cabo? O sea, la empresa tenía un proyecto, podía tener una idea simplemente, ¿verdad? Tengo una idea, voy a hacer esto. Un joven emprendedor sale de la escuela y dice, pues mira, en la escuela, en el TEC, tuve una clase
en la que tuve que dar una idea de un proyecto novedoso. Bueno, pues ahí lo presenté, les gustó, saqué 9 o 10 o lo que sea, pero ahora me gustaría llevarlo a la práctica. Entonces hay que hacer investigación y desarrollo, hay que ver todos los elementos y eso pues se desarrolla antes de que se lleve a cabo el proyecto mismo. Eso puede ser, alguien lo puede apoyar, inversionistas ángel, o puede ser un subsidio. CONACYT tenía este tipo de apoyos, ¿verdad? Mira, no está todavía listo el producto, pero te voy a ayudar y tiene todo el sentido para que lo desarrolles, ¿verdad? Sobre todo en el área de tecnología, en el área de bioeconomía. Es un área o biotecnología que está tomando mucha fuerza, pero que requiere mucha inversión previa al arranque del proyecto mismo. Por eso pusimos tiempo de operación de menos 1.5, o sea, un año y medio antes de arrancar. Y ahí puse algunos parámetros, no son todos, algunos fondos de inversión manejan parámetros diferentes, pero simplemente da una idea del, como dicen, del tamaño del animal, ¿verdad? Capital requerido, bueno, 200,000 pesos a 2 millones para que pueda yo arrancar mi proyecto. Y entonces eso se puede plantear como un crédito, como un subsidio, se puede plantear, hay muchas formas de plantearlo. Otro es el capital semilla, esto sí, ya es para inicio. En esa sesión sobre estos temas fuimos muy al detalle sobre cada uno de los, digamos, de las etapas y veíamos, ya saben, la curva J del desarrollo de una empresa o de un proyecto y cómo iba requiriendo diferentes tipos de capital y diferentes tipos de financiamiento. Aquí me estoy refiriendo solo a capital, capital semilla, capital emprendedor, capital privado. El emprendedor, como ustedes saben, pues es el famoso startups, ¿verdad? Que ya comienzan a trabajar de 10 a 200 millones. El equity, que es el capital privado, ya es el crecimiento, es una empresa, digamos, ya consolidada, pero que está requiriendo crecer un poco más, 3 a 5 millones, y capital requerido, pues ahí hay fondos que desde 500,000 pesos hasta 400 millones o más, y el capital público en bolsa, las famosas IPO, que son las ofertas de capital, público en el sentido de bolsa de valores, no público en el sentido del Estado. Y entonces ahí ya es una etapa de consolidación. Este es otro tipo de estratificación. Puede variar, alguien puede decir, oye, pero espérate, porque pues yo creo que a lo mejor no hay tanta diferencia entre capital semilla y capital emprendedor, pero otra vez depende de qué es lo que uno quiere mostrar. Y esto es otro tipo de estratificación o tipología en lo que estamos haciendo. Nuestro criterio es las necesidades de capital de acuerdo a la etapa del proyecto. Como ven, otra vez es un concepto mixto en el que estoy definiendo en qué etapa va el proyecto y estoy definiendo cuánto requiere de capital, ¿verdad? Estoy aislando el tema de crédito, estoy hablando de capital, simplemente como otra forma de hacer una tipología. Aquí tenemos, habíamos definido, si ustedes recuerdan, hicimos tipología por sector, hicimos tipología por figura jurídica, hicimos tipología por necesidades de capital, hicimos tipología por el tamaño de la empresa, etcétera. Pero la gran visión, y simplemente para comenzar a tener una idea de qué tamaño es este universo de empresas en el que nos estamos moviendo, esta es la demanda, esta es nuestra demanda, este es nuestro mercado. O sea, si estuviéramos en la parte financiera, yo diría, bueno, ¿y de qué tamaño son? ¿Cuántos son mis clientes? Obviamente no son todos, porque ya dijimos que depende, pues, de cuál sería su objetivo, su misión, su visión, y entonces define sus estratos en forma particular. Pero pues ahí está más o menos claro, lo pueden ver ustedes, pues esta es la parte, obviamente el Estado de México y el CDMX
¿verdad? Y entonces va cambiando de acuerdo a las características geográficas de nuestro país. Muy bien. Esto simplemente pues para hablar pues, de los 4 o 5 millones de establecimientos que existen. Y aquí tienen ustedes otro dato que nos da el INEGI sobre, ¿se acuerdan que hablamos de la tipología por sectores? Bueno, aquí están mucho más desagregados, ¿verdad? Y bueno, es muy claro que dominan comercios al por mayor, perdón. Aquí está por menor, claro. Son, como dicen los americanos, moms and pops, la tienda de la esquina, le llamaríamos nosotros, ¿no? La miscelánea. Bueno, son 2.240.000. Y vamos a ver eh, eh, durante la presentación el golpazo que han recibido precisamente estas empresas, estos esfuerzos de personas que han puesto en riesgo su capital, o sea, su patrimonio, y pues literalmente su vida, porque una va ligada a la otra. Entonces, vean ustedes que domina, ¿verdad? También otra parte muy importante es la parte, aquí está, servicios de alojamiento, ¿verdad? Vean ustedes todo lo que es la parte de hospedaje, esparcimiento, y esta parte pues ha sufrido mucho, como también lo vamos a ver, ¿verdad? Los que pues no les ha ido mal son estos compañeros, ¿verdad? Hay muchos servicios financieros, pero bueno, ahí están, sobre todo los grandes siguen presentes. Muy bien, aquí simplemente les quería yo mostrar, digamos, cómo está la distribución de las unidades económicas por sectores, sobre todo porque da un marco de referencia para nuestras finanzas híbridas. O sea, aquí todo comenzó bajo la idea, bueno, yo quiero hacer una propuesta de finanzas híbridas que optimicen todas las disponibilidades de instrumentos financieros para lograr conservación, para lograr impacto social, para lograr gobernanza y también, ¿por qué no?, para lograr rentabilidad. Bueno, esto es nuestro mundo, estos son nuestros clientes, sobre ellos tenemos que trabajar y sobre todo tenemos que conocerlos. Muy bien. Y ahí lo tienen ustedes por entidad federativa. Bueno, pues no es ninguna sorpresa, ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes el Estado de México, ¿verdad? Con 700,000, los parques industriales. La Ciudad de México está en segundo lugar, 474,000. Y fíjense ustedes que esto nos habla de concentración también, porque una cosa es el número y otra cosa es dónde están. Entonces tenemos poco espacio y mucho comercio. Y mucho comercio en poco espacio, ¿qué significa? Mucha competencia. ¿Por qué? Pues por un mercado. ¿Y cuál es el mercado? Pues los clientes, los consumidores. Oye, pero los consumidores ya no están saliendo, ya no están comprando. Ups, entonces somos muchos, estamos en un espacio muy reducido y todos estamos compitiendo por los pocos que quedan. Entonces, eso también nuevamente nos habla de otro dimensionamiento de nuestra estratificación, ¿verdad? Aquí no toqué en particular la parte regional, en la parte de entidad federativa, pero se puede explorar, se puede detallar y ver, digamos, al interior de cada entidad federativa qué estratificación corresponde de acuerdo a lo que le llaman su vocación. Hay estados con vocación agrícola, hay estados con vocación industrial, hay estados con vocación turística, y todos sabemos cuáles son, y evidentemente y probablemente son de los que han sufrido más, por ejemplo, Quintana Roo, Baja California Sur, etcétera. Muy bien. Ahora, déjeme repasar rápidamente los instrumentos de financiamiento porque quiero hacer algunos comentarios sobre el concepto de crédito. Y repito, en la mente de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Sobre todo cuando no ha revisado uno a fondo el tema de financiamiento, crédito, crédito, crédito. Pues sí, porque eso es lo que está ahí, está disponible, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que no es la única forma de financiarse. Eso ya pues lo conocen perfectamente las empresas y lo conocen también los que están trabajando en este mercado. Entonces, crédito, ya saben, corto plazo,
largo plazo. El término de corto plazo también lo voy a enfatizar porque otra vez se va a reflejar en lo que nos está pasando. Es decir, la estructura del crédito va a tener un objetivo en donde vamos a ver cómo la pandemia ha enfatizado cierto tipo de crédito. El capital, pues ya habíamos dicho, capital semilla, capital emprendedor, capital privado, bolsa de valores. Esto ya lo vimos. Pero déjenme simplemente eh, plantear, ya habíamos platicado en aquella sesión cuando vimos este tema, que bueno, la idea es que las finanzas deben de considerar los dos, una mezcla idónea, porque cada uno de ellos aparece en cierta etapa de desarrollo del proyecto. Como ustedes recuerdan, al principio decíamos, bueno, que entre, no sé, capital semilla y crédito de corto plazo, para que no se endeuden de entrada los proyectos, pero luego cuando el proyecto ya va avanzando, hay más liquidez, hay posibilidad de pagar las amortizaciones, entonces ya puede entrar el crédito de largo plazo, el de capitalización, y por lo tanto la empresa tiene más posibilidades de crecer, porque al final del día, si no hay capitalización, pues no hay crecimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos repitiendo lo mismo, vendemos lo mismo, pero si no tenemos capitalización, pues no hay innovación. Y si no hay innovación, pues nuestro mercado está muy restringido. Muy bien. Y aquí están las principales diferencias que nuevamente ya las habíamos platicado. Crédito es de bajo riesgo, ¿verdad? Y bajo rendimiento. El capital es de alto riesgo y rendimiento sujeto a condiciones. Y ahí comienzan las diferencias, ¿verdad? Porque el capital va a depender el rendimiento, va a depender, pues, si tuvo o no éxito el proyecto. Acuérdense, bueno, no, pues, se lo comento, el tema de crédito es un tema de ganar, no ganar, y el capital es ganar, ganar o perder, perder. En el caso del crédito, si yo gano como el acreditado, bueno, pues el banco gana también porque le estoy pagando las amortizaciones. Pero en el crédito, si yo pierdo, ups, pues el banco no pierde, porque tiene el colateral, tiene las garantías, ya sea las garantías naturales, hipotecarias, las que ustedes quieran. Entonces, en el caso del capital, no es, si yo gano, me estoy refiriendo a fondos de capital, fundamentalmente fondos de inversión, si yo gano, gana el fondo, y si yo pierdo, el fondo pierde, ¿verdad? Vean ustedes que el concepto de riesgo es muy diferente. También, en el caso del crédito, los recursos son públicos o privados, ¿verdad? Ya saben, banca, desarrollo, etcétera. Pero en el caso del capital, la mayoría de los recursos son privados. En México, la asociación, la AMESCAP, integra la mayoría de los fondos de inversión, son fondos privados. El crédito es corto y largo plazo. El capital fundamentalmente es largo plazo, aunque pueda haber parte de los recursos que se destinen a capital de trabajo, pero esencialmente la visión es no de mañana ni de dentro de 2 años, es 3, 4, 5, inclusive, ¿se acuerdan ustedes de los fideicomisos? Que en realidad los fondos de inversión se constituyen en fideicomisos, que la ley permite un número de años o hasta que se termine o se agote el objetivo del fideicomiso. Pero esencialmente, pues los proyectos no rinden a la semana, ¿verdad? Hay un ratito, hay un momento, hay un periodo de espera para que madure el proyecto. Y bueno, pues nos esperamos todos. Pasa el valle de la muerte, ¿verdad? Ese periodo en que son puros gastos y nada de ingresos. Y entonces la empresa comienza a crecer, a madurar, y es el momento de comenzar. Inclusive, pues, los que son los promotores del proyecto le digan al fondo: y el fondo, ya no te quiero, buena onda, me apoyaste, pero yo quiero mis acciones. Entonces se recompran, ¿verdad?, las acciones, y entonces ya tienen ustedes una madurez. Hay que llama una desinversión que se está llevando a cabo. Y el crédito es posible hacerlo de manera masiva y debe ser estrictamente regulado para evitar posibles riesgos. Bueno, este es un tema que le llaman de parametrización.
Es lo que yo les decía. Pueden ustedes, en el caso del sector de consumo, pues la parametrización es lo que les comenté. Te doy 4 datos, ¿verdad? O 5 o 6 datos y los metes a tu función banco y el banco dice si entró o no entra. Porque ya está parametrizado, porque son los elementos que ellos detectaron que van a garantizar que estés en el mundo de los que pagan o en el mundo de los que no pagan. Ahí les comento, hicimos un estudio sobre deserción escolar eh, para México y utilizamos una masa de datos ingente, ¿verdad? O sea, muy grande, ¿verdad? Utilizando cerca de 60, 70 variables, tratando de explicar por qué los muchachos desertaban a los diferentes niveles, primaria, secundaria, preparatoria. En el caso de la preparatoria, encontramos una variable que nos sorprendió, que era altamente significativa desde el punto de vista estadístico, y es la idea de el nivel de pago o de cumplimiento de obligaciones crediticias de las familias. Este es un dato que ustedes encuentran en la encuesta de gastos e ingresos de los hogares mexicanos, que en forma muy excelente desarrolla el INEGI. Y entonces encontramos que entre más alto era vamos a llamarle el incumplimiento de los hogares en cuanto a los pagos que tenían contratados, era mayor la probabilidad de que el muchacho de esa familia desertara. Y la única explicación que se nos ocurre, un poco tratando de entenderlo, es que no pagar es una forma de no cumplir, de no cerrar un ciclo. Yo me comprometo y yo lo cumplo. Entonces, a lo mejor los muchachos dicen, bueno, si mi papá y mamá no pagaron, ¿por qué voy yo a cerrar el ciclo de mi escuela? Entonces me retiro, ¿verdad? O otro dato que nos pareció absolutamente sorprendente, asistencia al cine, porque metíamos variables culturales. Y la explicación también que se nos ocurrió es que, bueno, aquí van los muchachos a ver qué películas van a ver. Hombre, pues van a ver películas de héroes, superhéroes, de ficción, en pocas palabras, de escape. Se escapan de la realidad, pero la escuela es una realidad que tienen que cumplir. Entonces, bueno, este tipo de situaciones. Lo único que quiero decir es que ahí estamos tratando de entender comportamiento y en el caso del crédito, precisamente es un tema que se puede parametrizar, se pueden establecer relaciones de causalidad, de por qué la gente paga o no paga, por decirlo así. Entonces lo parametrizamos y salimos adelante. En el caso del capital no es posible esto. ¿Por qué? Porque es empresa por empresa. ¿Por qué? Porque el riesgo se comparte. ¿Por qué? Porque para asegurar que todo funcione bien, no lo puedo ver ahorita, sino que tengo que verlo caso por caso, le llaman traje a la medida. Muy bien. Y otra vez es un tema de riesgo. Acuérdense, esto también lo desarrollamos, tema de rentabilidad, el tema de riesgo, es esta dualidad que está alrededor del mundo financiero. Muy bien. Ahora, aquí les presento, y ya hablando del crédito, algunos elementos que comienzan a mostrar y que son importantes para las finanzas híbridas porque nos hablan de qué puede salir mal. Esto es una proyección que hicimos de un estudio que se hizo por Banco Mundial hace algunos años. Lo trajimos con alguna información muestral a cómo sería ahora. Pero lo más interesante que encontramos es que ven ustedes la gran cantidad de empresarios, agricultores, en este caso este sector rural que hablamos de menos de 50,000 habitantes, que no solicitan crédito. Más del 40 no lo, oye, ¿pero qué no lo necesitan? Pues sí, pero no lo solicitan. Microempresarios más del 30, empresas agrícolas más del 80%, empresas agrícolas no agrícolas más del 40% no lo solicitan. Y bueno, de los que lo solicitan, pues los agricultores solo reciben menos del 18% recibe el crédito, menos del 19% recibe crédito, etcétera. Entonces, aquí hay dos partes. Una, ¿por qué no lo pides? Bueno, y si lo pides, ¿por qué no te lo dan?
Entonces, no voy a entrar en detalle de por qué no te lo dan, porque resulta muy interesante preguntarse, y no es un fenómeno, llamaríamos, exclusivo de este sector. En esos sectores también hay una baja proporción de solicitud, y los teóricos del crédito de la Universidad de Ohio dicen que esto es un fenómeno de autorracionamiento. Yo mismo decido no solicitarlo. Bueno, ¿y por qué no lo solicitas? Ah, y el mismo estudio ya proyectado plantea que las causas de no solicitarlo, uno, porque lo que me ofreces, pues no es lo que yo requiero, me estás ofreciendo algo que no me funciona. Oye, me estás ofreciendo un crédito, no sé, de un año, eh, y es forestal mi proyecto, no maduras tanto, y ya me estás cobrando desde ahorita y todavía ni siquiera ya estoy aprovechando el proyecto. Y así pueden ustedes pensar en muchos proyectos, por ejemplo, proyectos de emprendedores, ¿verdad? Me estás ofreciendo un apoyo, pero pues hombre, a ver si funciona lo que estoy planteando. Entonces ahí están algunas, otro es simplemente no conocen el proceso, ¿verdad? Y piensan que el proceso es muy complicado y de plano no le entran. Y otro, los costos de transacción, pues es que me cuesta, no es así nada más de que voy y lo pido y me lo das. Hay una serie de comisiones que muchas van inclusive integradas dentro de la tasa de interés, ¿verdad? El costo de transacción, el costo de oportunidad del dinero, cuánto va, pues el rendimiento del capital, que es una visión fundamentalmente del oferente, no del demandante, pero que el demandante lo tiene que pagar. Entonces, estos son algunos elementos que se encontraron significativos, que repito, seguramente un estudio sobre el sector comercio, el sector industrial amplio y sector de servicios, puede suceder que nos encontremos cosas muy semejantes, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de este racionamiento o de este autorracionamiento? Hombre, que el número de agentes que realizan inversiones se reduce, el crecimiento de las actividades productivas pues no se da en la forma que pudiera. Pero lo más importante, y por eso lo puse en color diferente, son las posibilidades de afrontar condiciones económicas adversas. Ups, pues que no es lo que estamos viviendo justamente. Entonces, ahora sí, como siempre dicen, ¿no? La tormenta perfecta. Oye, pues las condiciones de crédito tienen esta situación, pero además ahora estoy teniendo un problema de condiciones económicas adversas, ¿verdad? Bueno, faltó el tercer elemento para que fuera perfecta la tormenta. Bueno, la salud, desde luego. Y desde luego afecta los niveles de ingreso y consumo. Y déme darles un ejemplo de cómo ese tipo de... Acuérdense que hablamos de parametrización. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son esos parámetros bancarios? Sobre todo cuando estamos hablando de productividad, de producción, más que ¿cómo se llama?, de consumo. De consumo ya lo platicamos, ¿verdad? Seguramente tienen su función discriminante en su computador, servidor, y mete los datos, y inclusive el ejecutivo, pues en realidad él no toma la decisión, sino que la decisión se se la dan y dicen, pues fíjese, señor, que usted, por las razones que planteó, pero en esencia es porque la máquina dijo que no, y ya. Y con las máquinas no se puede hablar. Entonces, en el caso de los parámetros bancarios, este no es ningún banco en particular, ¿verdad? Vamos a llamarlo un planteamiento general, pero corresponde con la realidad. Los micros, esa es la calificación que va recibiendo cada uno de digamos, de la empresa que solicita, pues se le da una calificación que después se alimenta en una función del tipo que ya ustedes vieron, de donde vienen los ponderadores, etcétera. Y vean ustedes que pues los micros 0.5 y los grandes 1.5. O sea, ya de entrada,
comenzamos a ver quién tiene más posibilidades de acceder al crédito. Luego, si lo ven con figura empresarial, es muy interesante porque vean ustedes cómo la persona física como productor, pues es el que menos tiene puntuación, pero la SAPI, la Sociedad Anónima Promotora de Inversiones de Capital Variable, es la que tiene un valor más alto. Y tiene un valor más alto porque es la que tiene condiciones de gobernanza más sólidas, tiene más profesionalización y tiene una serie de condiciones que invitan y que hacen muy atractivo a los bancos el apoyarlas, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo ahí de cada quien recibe, ven ustedes la sociedad cooperativa, pues les dan un pedacito chiquito. Sí, pues hay que apoyar a las cooperativas, pero espérate, sí las apoyamos, pero no mucho, ¿verdad? Sí, pero no tanto. Muy bien, el giro, también lo pueden ver ustedes, producción, comercialización y servicios y negocio por internet. ¿Qué tienen en común todos estos conceptos? Riesgo. Eso es en esencia lo que está planteado, es riesgo. ¿Con quién corro más riesgo de lo que le llaman de default, o sea, de cartera vencida? Años de operación, pues más madura, fue porque tuvo más tiempo y entonces ya estoy más tranquilo. Y ver el tipo de gobernanza, el tipo de administración, mesa directiva, junta de gobierno, administrador único, consejo de administración. Y eso es muy importante porque ustedes recuerdan perfectamente las crisis que se dieron en las empresas cuando había problemas de gobernanza, que por ejemplo eran empresas familiares y entonces el yerno manejaba la empresa y pues se ponían sueldos muy interesantes y los que participaban también y no había un comisario, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso fue todo un esfuerzo para profesionalizar a las empresas y se refleja también otra vez en riesgo y en una mejor disposición de el sistema bancario nacional e internacional de apoyar las empresas. Pero aquí lo que yo les quise mostrar es los parámetros, probablemente no son los exactos, esta es una información, cada banco pues maneja confidencialmente, pero el orden es lo importante, el orden es importante, el orden en que se está planteando a quién sí, pero no tanto, a quién sí, pero menos, y a quién de plano no. Muy bien. Bueno, aquí voy a meter otro concepto. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de la idea de los costos de transacción que se reflejaban en las tasas de interés? Bueno, las tasas de interés, también cuando revisamos indicadores macroeconómicos y microeconómicos, hablamos de la tasa de interés como el macroprecio del dinero, ¿verdad? Es el macroprecio del crédito. ¿Cuánto cuesta el precio? Bueno, entonces yo quisiera saber si cambia la tasa de interés, ¿en cuánto va a cambiar el crédito demandado? Es una pregunta que le importa tanto al oferente como al demandante, ¿verdad? Entonces, para esto estamos introduciendo, es una repetición, discúlpenme, pero simplemente para que lo tengan ahí en sus notas, el concepto de elasticidad de la demanda y de la oferta. No voy a hablar solamente de la demanda porque voy a hablar de la demanda de crédito y hablar de el precio del crédito. O sea, voy a hablar de la elasticidad de la demanda, o sea, voy a hablar de cuánto afecta el cambio en la tasa de interés sobre el crédito. Y ahí el concepto económico, ¿verdad? Es que la elasticidad es la variación en la cantidad demandada por un cambio porcentual en el precio. Es un cambio porcentual en la variación en la cantidad demandada y un cambio porcentual en el precio. Entonces, ahí les pongo un ejemplito simplemente para ilustrar. Ahí tienen el precio, pasa de 10 a 15, la cantidad demandada pasa de 10, 100 a 80. O sea, el cambio porcentual en el precio fue de 50%, ¿verdad? O sea, creció en 50% y la cantidad demandada bajó en 20%. Entonces, si divido el 20 entre el 50, me da 0.4. Y esto se llama en términos técnicos inelástico. Siempre es negativo, la elasticidad de demanda es negativa, porque refleja, ya saben, la ley de la demanda, ¿verdad? Cuando los precios suben, la cantidad demandada tiende a bajar, cuando los precios bajan, la cantidad demandada tiende a subir.
¿verdad? Entonces, es inelástico y el caso que les pongo abajo, el precio subió igual 10-15, pero la cantidad demandada no pasó de 100 a 80, sino a 30. El cambio porcentual fue el mismo del precio, pero ven ustedes el cambio porcentual de la cantidad. Si hacen la división de este entre este, les da, o sea, del cambio porcentual de la cantidad, del cambio porcentual del precio les da menos 1.4. Es elástico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cambio el precio, cuando yo bajo el precio, cuidado, va a subir, y qué buena noticia, la demanda, más que lo que yo bajé el precio. Cuando estoy en un bien inelástico y cambio el precio, por ejemplo, subo el precio de la tortilla, pues sí, pues subió el precio de la tortilla, pero como dicen, me aguanto, ¿verdad? Porque pues ni modo, tengo que consumirlo. Son bienes inelásticos. Por eso se ha hecho una clasificación, ahí está el caso, de elasticidad-precio. Los bienes inelásticos son bienes de primera necesidad, así se les considera, y los bienes elásticos son bienes de lujo, ¿verdad? Y cuando es igual a 1, pues están en intermedios. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el financiamiento? Bueno, otra vez, porque el crédito es un producto, es una mercancía y tiene un precio que es la tasa de interés. Entonces, hicimos un ejercicio, una cosa más o menos rápida, utilizando datos, unas pequeñas muestras de crédito para banca comercial para diferentes tamaños, estratos de empresas, y corrimos modelos de regresión lineal y variada. Ese es rollo. Ahí tienen ustedes la ecuación, pero fundamentalmente lo que hacemos, cambio porcentual de la colocación en el periodo T para el crédito J, cambio proporcional de la tasa de interés para el estrato I para el crédito J, y esta es la elasticidad de las llamadas betas. Bueno, eso lo pueden tachar todo. Lo importante es esto. Y resultó en el ejercicio estadístico, es una muestra que sacamos de la encuesta que genera este Banco de México, y vean ustedes que microempresas, empresas pequeñas y empresas medianas son inelásticas. Empresas grandes son elásticas. ¿Por qué? Porque la explicación que uno puede encontrar son las opciones. O sea, yo consumo tortillas. Oye, ¿me subes el precio de la tortilla? Pues sí, pero ¿qué otra cosa consumo? Bueno, pan, no, pues el pan es más caro. Entonces, el tema puede ser, estoy hablando, estas son hipótesis, ¿verdad? No he hecho un estudio, no he estudiado al detalle, pero puede ser que lo que pasa es que no tienen opciones o no tienen las mismas opciones. Las empresas grandes sí tienen opciones, bueno, para comenzar recursos propios y además una parte del crédito, este es un hallazgo muy importante que existe en el crédito en México, la mayoría de las empresas de hecho no generan su crédito, no generan sus pagos, perdón, su crédito, sus recursos crediticios del sistema bancario, lo generan de terceros, de proveedores, por ejemplo, o algunos pues de amigos y parientes, como dicen, ¿verdad? Es un mercado informal, pero es probablemente el mercado más importante para el sistema. ¿Por qué traigo todo esto a colación de por qué la importante la elasticidad precio de la demanda del crédito de corto plazo? Desde luego no manejamos en este caso largo plazo. Hombre, porque ante una situación de cambio de tasas de interés, ¿qué tanto esperamos que aumente el crédito? Tanto la disponibilidad como el uso del crédito y para qué va a ser usado. Entonces, ese dato es crítico para las empresas financieras por la razón de que, oye, pues si le subo sí, porque una cosa es la tasa de interés de referencia, pero otra cosa es todos sus elementos que ellos añaden, su margen, que tiene que ver con el costo de transacción, que tiene que ver con el uso alternativo del dinero, etcétera, etcétera. Pero en ese caso, la pregunta es, a final del día, le subí la tasa de interés y bajó el monto de crédito, pero ¿gané o perdí? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Gané o perdí? Ya haciendo las multiplicaciones correspondientes. Bueno,
En el caso de empresas grandes, cuidado, no le subas mucho la tasa de interés porque se va a caer en serio la demanda de crédito. Entonces, lo más probable es que pierdas. En las empresas pequeñas, pues súbeles, mira, no pueden de todas maneras, no tienen opciones y van a tener que aguantarse y entonces van a tener que aceptar el crédito bajo las condiciones. Y desde luego todo esto tiene su contraparte en el crédito informal. Simplemente aquí, pues lo que platicamos esto. Déjame pasar esta última parte que está apoyada en este excelente documento del INEGI. Felicitaciones al INEGI, que hace este tipo de estudios y hablan de demografía. Y es interesante porque cuando estuve haciendo toda la investigación y me encontré la palabra demografía en INEGI, y encontré nacimientos, muertes, dije, ¿y esto qué tiene que ver con los negocios? Pues son personas que no, son negocios, son empresas. Hablaba de muertes de empresas, hablaba de nacimiento de empresas. Y es un aspecto que siempre ha sido, es importante, pero ahora es crítico. En algún tiempo, platicando yo, esto ya lo he comentado con el director de una entidad de la antigua Secretaría de Agricultura que daba pues subsidios a la agroindustria, a la agricultura en general, le preguntaba cuál era su grado de mortalidad de las empresas que había apoyado. Me decía, pues mira, aproximadamente era como un 15%, algo así. No, no era muy alto. Pero le dije, ¿qué es lo que, eh, cuáles son los factores que has detectado que explican fundamentalmente la mortalidad de aquellos proyectos que has apoyado? Dice, mira, son dos fundamentalmente los que nosotros hemos encontrado. Uno es, desde luego, y eso era esperado, el mercado. Subestimaron el mercado o sobreestimaron el mercado, mejor dicho, ¿verdad? Pensaron que lo que vendieran como nuestros jóvenes emprendedores, no, esto que yo estoy haciendo se vende como pan caliente y resulta que ni quien se aparezca. Ese es un tema que tiene que ver con mercado y que tiene que ver con la forma correcta de evaluar un mercado para un proyecto. Pero la otra es muy interesante. Subestimaron, y aquí la palabra es muy clara, sus necesidades de capital de trabajo. Subestimaron la gasolina que requerían para trabajar año con año. Y esto, lo van a ver ustedes, se magnifica con la situación que vivimos. Ahí les puse simplemente algunos elementos generales, ¿verdad? El 86%. Ellos plantearon dos momentos. Un momento en abril, hicieron un corte, hicieron otro momento en octubre, otro corte, y aquí reportan esos dos momentos. Y vamos a ver en gráficas qué reportan ellos. Aquí está en platicadito, ¿verdad? En 86, las empresas que tuvieron afectación, mientras que ya en la segunda edición, bueno, esto fue en la segunda edición 86.6, en la primera edición, o sea, en abril, fue 93.2. Bueno, aparentemente hay un proceso de maduración, pero imagínense, el 90% en promedio de las empresas fueron afectadas. Ahora, ¿qué fue lo que más les afectó? Evidentemente, la disminución del ingreso, ¿verdad? ¿Y por qué les afectó? Ahorita lo vamos a detectar. Y este tema ya lo habíamos mencionado, pero aquí queda ahora sí que queda, pero clarito. Dice, los 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal, 99.8% pertenecen al conjunto de establecimientos pequeños y medianos, ¿verdad? Dice, a 17 meses de concluido el levantamiento censal, o sea, ellos hicieron un análisis del censo 2019 y luego con su estudio de demografía de muertos y nacimientos, etcétera, calculan que del 80%, dice, micro, pequeños y medianos sobrevivieron el 80%, poco más de 1 millón cerraron sus puertas definitivamente.
y nacieron 609,000 empresas. Vamos a verlo en gráficas excelentes que ellos presentan, ¿verdad? Se las puse a ustedes tal y como porque, pues, ahora sí que, ¿para qué componer lo que no está descompuesto? ¿Verdad? Vean ustedes aquí el tipo de afectaciones por tamaño de empresa y vean ustedes quiénes fueron más afectados. Por ingresos, aquí tenemos las grandes en el segundo momento, ¿se acuerdan? Hablamos del primer evento, segundo, o sea, primer corte, menciónalo así, segundo corte. En el segundo corte, las grandes en 33%, el segundo corte se ajustaron, hicieron renovación e innovación y entonces ya solamente el 11,9%. ¿Por qué? Porque tenían los recursos para hacerlo, porque tenían la capacidad del fondeo para hacer los ajustes ante la nueva situación. Pero vean los compañeros de la PYMES, el 80,7% en la primera y en la segunda pues bajó un poquito, pero no mucho, 73%. Y aquí es donde está la cosa más fuerte, ¿verdad? El problema más fuerte, 85,9 y 80,3. Vean ustedes entonces lo que decíamos desde el principio. Las empresas pequeñas, que son la mayoría, son las que están sufriendo más esta situación. Aquí está por baja de demanda, las grandes, las pymes y las micros, ¿verdad? Esta es una explicación y este es muy interesante por escasez de insumos porque lo vamos a relacionar con la parte de financiamiento. Y ahora sí que llegó el Chapulín Colorado, pues no. Porque vean ustedes esta gráfica que es súper interesante. En abril había un 7,8% que recibieron apoyo. Sí, aquí está. No, 92,2%. ¿De quién recibieron apoyo? Gobiernos, cámaras y otras. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y en el segundo evento, o sea, que fue en agosto, bueno, era agosto, no octubre, agosto, cuando hicieron el segundo corte, ahora lo que encontraron es que no solamente, bueno, no solamente, no recibieron menos apoyo, o sea, solamente el 5,9% recibió apoyo, ya no 7,8%. Y entonces, pues, evidentemente, esto es una situación muy grave, muy preocupante. Ahora, ¿en qué usaron ese apoyo? Más bien, ¿qué tipo de apoyo recibieron? Bueno, apoyos fiscales, ahí lo tienen ustedes. Los primeros fueron de tipo 61%, se mantuvieron constantes en el segundo evento, o sea, en la segunda la segunda mitad del año. Aplazamiento de pagos y créditos, todos recuerdas, todos sabemos que aún como consumidores nos aplazaron los créditos, el 55%, ya no tanto, ahora solo el 40%, transferencia efectiva el 41%, 34%, y acceso a créditos nuevos, pues no, cerramos, perdón, cerramos, es que tenemos una gatita holandesa que nos mandó a mi hijita, entonces aquí saltó, por eso fue la sorpresa. Muy bien, entonces acceso a créditos nuevos. Pero veamos, y esto es lo que más, digamos que más es significativo para lo que estamos pensando, vean ustedes qué va a pasar. El INEGI calcula, de acuerdo a sus encuestas, sus entrevistas y su metodología, que de las empresas grandes, el 51% tiene posibilidades de, digamos, de sobrevivir más de un año. Pues ahí están, si las cosas continúan como están. Este es un enfoque tipo prognosis, ¿verdad? Si no hacemos otra cosa, si no cambian las condiciones, esto es lo que va a suceder. Pero vean ustedes el caso de las micros,
solamente el 37% va a sobrevivir, y en el caso de las pymes, 41.3%. Y quizá esto es lo más interesante, el 16.3% de estas empresas va a desaparecer, van a fallecer. Están destinadas a desaparecer. Y vean ustedes, este estudio de demografía fue donde me encontré nacimientos, muertes. Bueno, yo pensé que estaban hablando de los hospitales, no, de los negocios. Vean ustedes, aquí están inicial los 4 millones, esto fue de acuerdo al censo. Hubo nacimientos de algunas empresas que encontraron oportunidades, porque como en todo, hay oportunidades, nuevos productos, las mascarillas, etcétera, todo esto, pero murieron, y cuando dicen murieron, desaparecieron 1.100.000, 1.010.000 empresas. Entonces hubo una caída de 8% de las empresas. 1.000.000 de empresas murieron, no hay otro nombre, técnicamente desaparecieron. Ya vean, aquí tienen ustedes, ya viéndolos desde el punto de vista de las micros y las pymes, el 20 nacimientos, mucha empresa, muchos compañeros míos inclusive abrieron un restaurante, dijeron, bueno, hay una oportunidad, ya no tengo trabajo, ¿verdad? Pues ya la empresa grandota se hizo más pequeña, entonces voy a poner un pequeño negocito para ayudarme, etcétera, etcétera. Pero por eso sí hubo nacimientos, pero el 20% fallecieron y el 21% de las pymes también. Y bueno, todos sabemos lo que implica eso. Vean ustedes aquí en el caso de sector, el caso de manufacturas, 15%, 20% en el caso de comercio y servicios privados no financieros. Evidentemente, aquí está toda la industria de esparcimiento, ¿verdad? Lo que llaman hoteles, restaurantes, todo está incluido ahí. Y ahí está una visualización que nos da el INEGI de dónde está la situación más grave, dónde es más dramática. Y bueno, ya lo decíamos, vean ustedes los que están más azulitos, son los que han sufrido más. Obviamente Cancún, aquí lo tienen, Quintana Roo, 21% muertes, el 21% fallecieron, Baja California, no, perdón, 31%, Baja California, Sur, el 28%, Campeche. Vean ustedes qué situación se presenta en este sentido, ¿verdad? En estos estados es menor la mortalidad, vamos a llamarle así, de las empresas, que pues es un tema que se refleja en esto. Y lo menciono porque ¿cuál es el tema central de toda esta discusión que estamos haciendo? Impacto social, impacto ambiental, y ahí está el impacto, parte del impacto social. Hay mucho más, pero hay parte del impacto social. Y vean ustedes, 14 millones, 11 millones. Inicial, actual, 3 millones de desocupados en el sector formal, más todos los que están en el sector informal, una caída de 20%. Y hombre, pues esto, todo el mundo tenemos claridad al respecto, que pues quedarse sin trabajo, puede ser quedarse sin seguridad social, quedarse sin posibilidad de apoyar la educación de los hijos, a lo mejor quedarse sin casa, sin departamento, etcétera. Este drama humano, ¿verdad? Tiene nombre y apellido en el sentido de los números que nos están dando. Y la otra pregunta que quisimos plantear es, bueno, hay apoyo financiero y para qué lo utilizan. Y aquí quiero mencionarles, ¿verdad? Lo que habíamos platicado, ¿se acuerdan que les dije que platicando con el director
de una entidad que daba subsidios y que habló de dos temas que habían sido los fundamentales para la mortalidad de las empresas. Bueno, pues si en aquel momento eran poquitos y ese era el tema, ahora es el tema con mayúsculas. Vean ustedes, dice que a raíz de la pandemia, 1 de cada 10 unidades económicas recibieron algún tipo de financiamiento en 2020, el cual se ha utilizado en 67% de las micro para adquisición de insumos, capital de trabajo, habilitación, lo que quieran, como le quieran llamar. Y por otra parte, 46.99 de los pequeños y medianos, pago en efectivo, en especie personal. O sea, los dos son capital de trabajo, ¿verdad? Para que camine la empresa, para que pueda sobrevivir, pagar la nómina, comprar los insumos. Y ahí lo tienen ustedes ahora sí que pues aquí no es blanco y negro, aquí en blanco, negro y azulito, de dos tonos. Vean ustedes la parte donde está dándose el tema de necesidad financiera. Otra vez, subestimación, bueno, no subestimación, en la pandemia es un tema que le llaman un riesgo sistémico, nadie se lo esperaba y no solamente nadie se lo esperaba, los efectos fueron más sobre los pequeños que sobre los grandes. Pagos en efectivo o en especie para el personal, ahí está, 46%, adquisición de insumos, 66%. Vean ustedes, entonces, estos son, ¿se acuerdan los dos eventos, ¿no?, que mencionábamos? Este es el caso de cuando lo hicieron el primer semestre del año, segundo semestre del año, pero algunos se han hecho más graves, por ejemplo, pago de deudas a proveedores, claro, pues ya se cansaron de esperarme, ahora hay que pagarles, ¿verdad? Pago de alquiler, pues ya los que salieron, ya salieron, los que quedaron soportaron un poquito más. Pero vean ustedes que una cantidad mínima se dedicó a lo que llamaríamos, entre comillas, capitalización, o sea, equipamiento, porque este momento, en particular, para muchas empresas no es un tema de capitalización, es un tema de corto plazo de crédito. En algunos sectores, el tema sí es totalmente estructural. Es decir, hay crédito, pero es para bio, es para habilitación, no es de largo plazo, en general, no es de equipamiento, es un tema estructural, no es un tema, digamos, del momento que se está dando. Bien, déjenme entonces hacer un resumen. Bueno, primero por darles las gracias por su atención. Como ven ustedes, lo que tratamos de detectar en esta presentación es, en primer lugar, cuál es la estratificación o la tipología de las empresas, porque, pues como todo, si tienes una estratificación adecuada, pueden ustedes, como dicen, no hacer un tiro de escopeta, sino un tiro de precisión. Bueno, ¿cuál es mi estrato? ¿Dónde me siento mejor? Bueno, tengo que conocerlos. Entonces, una primera idea es identificar los estratos, tanto desde el punto de vista sectorial, ya sea a lo que se dedican, o ya sea por las necesidades de capital que tengan, o ya sea por la figura jurídica que manejan, etcétera. Entonces, esa es una primera idea que manejamos aquí, el tema de estratificación, y explicamos cuáles son algunos elementos que están, digamos, explicando a nivel ya de estratificación, el acceso, por ejemplo, al financiamiento vía crédito, el efecto de la tasa de interés, es decir, esencialmente exploramos cómo los estratos, cada uno de ellos está percibiendo en forma diferente su relación con el financiamiento. Y esto va a ser muy importante porque en las sesiones siguientes, entonces ya vamos a hacer el contacto y vamos a cerrar el tema de oferta y demanda. Bueno, no van por separado, se cruzan. Oferta de financiamiento me refiero, se cruzan, y entonces nuestro tema, acuérdense, es encontrar la mezcla óptima de financiamiento con los instrumentos y tendrá entonces que adecuarse a los estratos
le correspondan. Y luego, pues, pasando de un tema que llamaríamos estructural, donde hablamos de lo que es el autorracionamiento de crédito, etcétera, pues pasamos a un tema que esperemos que no sea estructural, que se vaya, que termine, que es el tema de la pandemia. Y ahí le reflejamos a ustedes, otra vez, a través del excelente estudio de INEGI, pues cuáles son las condiciones de mortalidad que está enfrentando las empresas, que son nuestro mercado de trabajo, y por otro lado, quiénes están sufriendo más. No es igual, no es homogéneo, es heterogéneo y por eso hay la estratificación, porque muestra que cada estrato responde en forma diferente. Entonces, y al final, la parte que creo que cerró todo lo que estamos diciendo es dónde duele más. Y duele más precisamente en la posibilidad de sobrevivir. Y la posibilidad de sobrevivir ya ni siquiera es un tema de equipamiento amplio, es un tema fundamentalmente de tener la gasolina para llegar a librar 2021 y poder entrar a 2022. Pues señores, muchas gracias, señores y señoras, les agradezco su atención, ha sido un gusto y nuevamente les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta travesía por el mundo de las finanzas híbridas. Todavía nos faltan algunas estaciones, ¿verdad? Pero ojalá ahí tengamos la oportunidad de contar con ustedes para que vean cómo cerramos finalmente la parte de oferta, la parte de demanda y en pesos y centavos y en formas específicas cómo se da las propuestas de finanzas híbridas. Pues muchas gracias y que tengan ustedes un muy bonito fin de semana.